Que estar en este campamento está genial. No sé cómo lo están pasando ustedes. ¿Sí? ¿Bien? ¿Están bien? ¿No quieren que esto se termine? No, ¿tienen que seguir más? Bueno, por lo menos un par de días más. Sí, bueno, la verdad que hay un clima especial, hay algo especial porque Dios los trajo a ustedes acá. Digamos, están convocados por Dios. Algunos dicen, no, a mí me llamó Fausto, a mí me llamó Elías, a mí me llamó... No. Es Dios que los convocó a ustedes, los convoca para un llamado. Y de eso tiene que ver lo que quiero hablar con ustedes, cumpliendo esta misión, cumpliendo la misión que Dios nos da. Primeramente quiero presentar una foto ahí a mi familia. Ahí está. Que ya más o menos le presentaron porque es muy importante para mí, digamos, ellos son todo, digamos, Dios me dio la familia y es el mayor regalo que tengo. Y después viene el ministerio, viene todo el trabajo, viene la universidad, pero bueno, ya les estoy extrañando, están en casa. Ahí está Ruth, está Ezequiel y bueno, está nuestra mascota ahí, que ahora tenemos otra más. Y la verdad que para mí, digamos, como recién compartía a las chicas que ayer le contaba, este llamado lo llevamos entre los dos con Ruth. Dios puso un llamado y una carga por la universidad. Y fue en la etapa que estaba estudiando, en la que estaba en la carrera universitaria. Todavía yo no le conocía a Ruth, estaba cursando el tercer año de la Facultad de Arquitectura y Dios empezó a poner carga por mis compañeros. Les contaba un poquito ayer que estaba en una facultad que es una facultad privada. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer para llevarle a mis amigos a que conozcan a Cristo? Y yo decía, bueno, la estrategia que tenía era llevarle al culto. Llevarle al culto de la iglesia para que ahí alguien le predique. Pero Dios empezó a poner mucha carga porque yo me encontraba con ellos y se iban a fiestas y había de todo eso en primeros años de la facultad y yo veía sus vidas que estaban bien económicamente, no les faltaba nada, pero tenía un vacío, una carencia muy fuerte y Dios me empezó a decir, ellos tienen que conocer, tienen que conocer, tienen que conocerme. Y yo no sabía qué hacer, entonces iba y oraba en la facultad. Y ahí conecté con un movimiento, con otra organización para hacer algo dentro de la universidad. Empezamos a hacer una célula y después al cabo del tiempo eso se diluyó y yo dije, bueno, ya está, acá terminamos una etapa, yo voy a ser arquitecto y sigo mi camino. Y así fue, seguí mi camino, ya me estaba por recibir, me quedaban 2 materias. Ruth era mi amiga en esa etapa, éramos amigos. Y cuando éramos amigos, ella se graduó como psicóloga, me cuenta y me invita a Sergio, ¿sabes que estoy haciendo células universitarias? Y que te quiero invitar si querés participar en la célula. Y yo dije, ay, eso otra vez. Y dije, yo ya intenté una vez eso. Y le decía, no sé, le digo, no sé, ¿viste? Vamos a ver qué onda. Y empecé a ir a sus células. Y ella estaba full en la Facultad de Psicología, ganando a sus compañeras, había aceptado a Cristo una compañera y ella estaba con otra organización, así que te cuento que hay muchas organizaciones que trabajan con universitarios. Yo había conocido una, ella estaba con otra organización y estaba haciendo células y yo me iba a la célula y observaba a ver qué onda y estaba también en la búsqueda, ¿no es cierto? Y estando en esa célula, le cuento porque esta es parte de mi historia, un día cada uno empieza a contar su sueño. Todos ahí, una dinámica de grupo, todos los chicos contando, pero yo antes de eso le cuento, yo había entrado en una crisis y yo me saturé de la vida cristiana y le había preguntado a Dios, dije, Señor, yo quiero servirte, yo quiero servir. Entonces una persona me dijo, tenés que hacer una lista de las cosas que vos querés, que Dios te está pidiendo. Entonces, bueno, hice mi lista, cómo quería servir a Dios, lo que quería hacer en el futuro. Yo no quería ser misionero, no quería hacer nada de ministerio, no, yo quería ser arquitecto, digamos, yo iba a financiar a los misioneros y quería servir a Dios. Yo quería servir a Dios. Y en eso, que estaba en esa búsqueda, también dije, Señor, yo quiero conocer una chica porque había tenido una crisis ahí con otra chica. Quiero conocer a alguien que te ame, que quiera servirte a vos. Y yo quiero vivir con esa persona una vida radical. Así dije, quiero vivir algo especial, sirviéndote, quiero conocer a esta persona. Y anoté mis sueños. Bueno, me voy a hacer célula, qué sé yo, me voy a ver qué onda, una célula de universitarios. Y escucho los sueños y cuando empiezo a escuchar así que uno cuenta, cuando escucho el sueño de Ruth, no, dije yo, es como que leyó lo que yo escribí. Lo que yo le había pedido a Dios, ella estaba soñando lo mismo. Y la empiezo a ver con otros ojos. Y la empecé a ver y dije, me interesa, que hay algo que me interesa.
realiza, digamos, sus sueños, mirá, quiere servir a Dios, es re proactiva. En ese momento no tenía esa palabra, pero yo digo, wow, se gestiona, genera una célula universitaria, está ganando a Cristo, a su compañera para Cristo, estaba ahí. Entonces, ahí empezó a suceder algo, porque esto es importante en esta etapa de la vida, es súper importante porque estamos haciendo bases, estamos proyectándonos hacia lo que viene, estamos buscando en Dios. Entonces yo estaba en esa búsqueda y son como todas las cosas pasan al mismo tiempo, no es como que son así momentos y momentos, ahora pasa esto, ahora pasa esto, no, todo está pasando en simultáneo. Entonces en ese momento ella me dice, Sergio, te quiero invitar a un campamento. Y ese campamento era en Córdoba. Y me dice, yo me voy a ir a un campamento universitario, te quiero invitar. Y yo, bueno, no sé qué onda, a ver, te voy a pasar la invitación. Y a mí me llega otra invitación que no era el campamento de ella, que era el campamento de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Y me llega esa invitación, cuando yo veo esa invitación digo, y esto debe ser lo de Ruth. Me pongo a ver, me pongo a mirar, eso para los digitales, ahí viste que... Ahí me llegó, en esa época eran los correos, me llega ese correo, me pongo a ver y decía campamento, universidad y profesionales. Dije, este es para mi target, dije, profesional, yo me voy a recibir, ya estaba trabajando en una constructora, arquitecto, me quedaban solo 2 materias para recibirme. Entonces dije, bueno, y él digo, sí, ¿sabes qué, Ruth? Yo me voy a ir a tu campamento. ¿Está en Córdoba? Sí, está en Córdoba. Qué bueno, bien. Ella va a Córdoba, yo también a Córdoba, viendo. Yo imprimo, porque no era que tenía el celular, imprimí todo, le traigo y le muestro, ¿es este? No, pero no es el campamento donde yo me voy. Pero sí, en Córdoba, mirá. Sí, pero acá dice Cruzada y acá en este otro decía otra. Y sí, entonces digo, no. Y le digo, pero fíjate, y el que yo tenía mostraba, había pileta, había hotel, había plenaria, había noche especial, había dinámica, había oración, estaba todas las cosas que había. Yo dije, está tremendo el campamento, le digo. Y mira, ella, no, acá no hay nada de eso, acá dice, vamos a estudiar Deuteronomio, dice. Bueno, la cuestión es que hablamos con nuestros líderes y nos dijeron, ustedes 2 al mismo campamento no pueden ir porque son amigos, digamos, no pasa nada acá. Entonces, al mismo campamento los 2, vos te vas acá y vos te vas acá. Vean lo que pasa después. Y así fue que llegué a un campamento de Cruzada. Y toda esta historia, todo esto que estamos viviendo con Ruth hoy, tiene que ver con ese llamado de Dios. Tiene que ver con ese llamado. Yo vengo a ese campamento y en ese campamento yo no conocía nada de club, no sabía lo que era, pensé que era una secta. Cuando llegué dije, ¿y esto? Y yo era acostumbrado, ¿qué denominación? ¿Y vos de qué iglesia? Nadie hablaba de qué iglesia era, ni qué denominación era. Hablaban del ganar, el edificar y el enviar. Entonces en eso yo dije, bueno, hay algo más de los campamentos, pero yo estaba preocupado por ella. Yo decía, ay, Dios mío, y dije, le mandé sola a ese campamento, no sean cosas que algún buitre se enamore de ella allá. Entonces yo tenía mi celular viejito ahí, y en ese lugar, que era en Córdoba, no había señal, había solo un mástil, y yo me iba todas las noches y le llamaba y le decía, hola Ruth, ¿cómo estás? ¿Y cómo está tu campamento? Recuerden a los amigos, no, y acá estamos, empezamos por Deuteronomio 1, me dice. Y yo le digo, no, acá no sabés, le digo, no sé lo que era, le digo, no sé de qué nominación es esto, pero acá le digo, hay noches especiales, tiraron fuego artificial, hay pileta, le digo, acá la estamos pasando re bien, hay música, las noches se ponen re copadas, le digo. Y ella, le digo, me dice, acá no, acá hay una guitarra nomás, son 2 guitarras y somos un grupo ahí que estamos. Y bueno, así estaba yo todas las noches, pero yo quería saber que digamos, no se enamore de nadie. Quería estar atento de qué es lo que le pasaba a ella ahí en ese campamento. Y yo en este campamento, que duraba 9 días, Dios empezó a hablar a mi vida. Dios empezó a hablar a mi corazón. Me acuerdo bien de que yo me fui, no me fui a buscar un ministerio, no me fui a buscar un llamado, no me fui a buscar algo, solamente me fui a ver que... Pero Dios empezó a ser contundente en mi vida. En cada plenaria, en cada taller, en cada palabra que había, Él empezó a hablarme. Y me acuerdo que llegado el tercer día, ese tercer día yo no aguanté más y me largué a llorar. Y me acuerdo que la persona que estaba ahí me dice, Sergio, vos llorás todo el tiempo. Porque, claro, quería hablar y me largaba a llorar. Cada vez que me sentaba, me largaba. Claro, porque yo venía de una crisis
venía de querer dejar, por decir, la iglesia, porque estaba saturado, estaba hasta acá de un estilo de vida. Mi vida era una fachada, era una apariencia religiosa, porque era de hacer, hacía muchas cosas, pero no tenía una relación con Dios, no tenía intimidad con el Padre, no sabía de lo que era eso. Y venía de una iglesia que se hablaba del Espíritu Santo, pero no conocía al Espíritu Santo y no había dejado que Él trabaje en mi vida. Y cuando se habla del Espíritu Santo en ese campamento, algo pasó en mi corazón, algo pasó en mi vida. Y volvió una voz a hablarme muy fuerte, me acuerdo bien, así como un espacio verde de acá. El Espíritu Santo me empezó a hablar y me dijo: yo te traigo acá y quiero empezar de vuelta algo con vos. Y yo como arquitecto soy muy organizado, planeo todo, tenía mi agenda, ya tenía mi proyecto de vida armado, tenía ideas de lo que quería a futuro, planeaba viajar y un montón de otras cosas. Y me dice: yo quiero que vos vuelvas a la universidad. ¿Qué? Decía yo. ¿A la universidad? Si yo ya me estoy recibiendo, tengo solamente que ir a rendir materias. Y esa voz empezó a ser fuerte. Me acuerdo que estaban los grupos pequeños, ahí estaba con Pablo y que eran mis coaches en ese grupo. Y Pablo me veía y llora todo el tiempo, decía Pablo. Porque, sí, Pablo también. Yo tenía que hablar con él, lloraba. Hablaba en el grupo pequeño y yo lloraba. Claro, yo estaba ahí como amasando mi corazón con cosas, pero ¿qué pasaba? Me estaba confrontando. Estaba trabajando porque yo no quería soltar mi historia, no quería soltar lo que tenía. No es que no quería dar un paso a lo nuevo, y Dios me estaba pidiendo volver a la universidad. Y Él me decía: quiero que vuelvas a la universidad. Y eso era muy fuerte. Y no era que alguien vino y me lo dijo: Sergio, volvé a la universidad. Era su voz, hablándome a través de cada adoración, cada palabra. Y me acuerdo que llegó un momento que yo dije: ya está, Dios. Bueno, y como que una imagen me apareció, era como una libreta que tenía, una libreta en blanco, y Dios me dijo, yo tenía escrito todo mi libreta y lo que venía, y Dios me dijo: fíjate, la siguiente página va a estar en blanco y vamos a empezar a escribirlo juntas. Te doy esa oportunidad de empezar a escribir juntas esa nueva historia. Y eso fue como una imagen mental muy fuerte del Espíritu Santo hablándome, y dije: bueno, ya está, decidí esto, quiero servirte, voy a servirte. Porque te había pedido eso y vos me trajiste acá para escuchar un llamado de esta gente de Cruzada que no sé quiénes eran en ese momento. No le conocía a Pablo, no le conocía a Mario, a Marce, no le conocía nada. Y ahí Dios empezó a decirme: quiero que me sirvas. ¿Y qué pasó? Tuve que empezar a dejar en mi mente muchas cosas, porque muchos de ustedes por ahí vienen acá y están cargados de cosas, el hacer. No es que lo que haces está mal, pero a veces no estás haciendo lo que Dios te está pidiendo. Como hablaba Marce estos días en la primera plenaria, que hablaba como Gedeón: ¿a qué te está llamando Dios? ¿Qué te está pidiendo que haga? Yo tenía que dejar muchas cosas. Era muy hiperactivo. En la iglesia en la que estoy actualmente hacía muchas cosas, pero no tenía esa relación con Dios. Pero eso fue lo primero. Y ahí Dios empezó a hablar en mi corazón. Pero lo segundo fue esta persona. Estando en ese campamento, porque hubo una noche de chicas y chicos. Hubo una noche especial y ahí se habló a los muchachos, se habló a las chicas. Y yo le contaba, le digo: Ruth, vos sabés que acá hay una noche de Adán, se llamaba en ese momento Adán y Eva. Era todo así en la selva. Le digo: estamos en la noche de Adán y Eva. Le digo: chica por acá, chico. Y ahí había palabras, principios y fundamentos. Y le contaba ella. Y yo dije: ya está, Señor, yo le quiero a ella. Yo quiero que ella, que es mi amiga, sea mi compañera para toda la vida, que sea mi esposa. Yo me voy a jugar por ella, voy a orar y voy a ir y le voy a encarar y le voy a decir: quiero que vos seas mi esposa, mi compañera de vida, quiero contarte lo que siento. Pero eso lo decidí en ese campamento. Ahora, ustedes me escuchan ahora, yo era una persona re tímida, yo no hablaba, por eso que tenía una vergüenza para hablar en la universidad, una vergüenza para hablar en frente de mis compañeros, no sabía, pero el Espíritu Santo empezó a hacer algo. Decidí ese día que ella iba a ser mi compañera de toda la vida. Este domingo, mañana, estamos cumpliendo 12 años de casados. Para nosotros es muy especial porque Ezequiel cumple 2 años con nosotros. Él llegó hace 2 años con nosotros. En febrero cumplió 9 años. Y para nosotros es algo muy especial también. Por eso tenemos ahí un sellito, que es el sello de la familia Grube, porque desde que él llegó a nuestra vida,
Fue una etapa nueva, fue un inicio nuevo. Él representa ese barquito y nosotros le explicamos a él: vos sos ese barco soplado por los vientos del Espíritu Santo que van a dirigir tu vida. Y tu papá y tu mamá van a estar ahí como un timón y como un ancla. Pero vos vas a ser llevado por el Espíritu Santo. Y así lo decimos y estamos ahí. Entonces nuestra familia, estas cosas que les cuento son cosas radicales que empezamos a vivir como familia. Y yo le digo, siempre con Ruth decimos: mira, si nos hubiéramos, vos hubieras elegido a otro allá, por allá, en ese otro campamento, no ibas a estar acá, le digo, siempre lo que estamos. Y me dice: ¿y vos hubieras elegido a otro en ese de cruzada? También. No. La cuestión es que nosotros los dos oramos y decidimos dónde íbamos a trabajar. Eso fue y Dios nos habla: es en cruzada, es en cruzada. Fue así, y ahí nos establecimos en este movimiento, en esta organización, y Dios empezó acá a bendecirnos con un montón de cosas. Pero hoy esta es nuestra familia. Así que bueno, eso es como para arrancar lo que quiero hablarles ahora. Y vamos a la siguiente, que tiene que ver con ser enviados. Ahí hay un par de preguntas que es solamente para que ustedes las tengan presente. ¿Para qué sos enviado? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y a dónde sos enviado? Pero vamos a la otra. Y ahí hay un versículo que quiero leer con ustedes. Y ese versículo tiene que ver... estaba la de la visión. Esta visión es la visión que establecimos como movimiento MDE. Ya se leyó acá, pero quiero volver a repetirla con ustedes. ¿Por qué? Porque es el enfoque hacia donde nos estamos dirigiendo como movimiento de estudiantes universitarios. Se ha hablado acá y hay varios componentes. Ustedes han escuchado que, represento el componente de movimientos de estudiantes universitarios. Y el movimiento de estudiantes universitarios tiene una visión, tiene un norte hacia dónde vamos. Y está creo que después le van a mandar una placa al celular para que lo puedan tener presente, pero es movimiento de estudiantes transformados por el Espíritu y enviados como hacedores de discípulos de por vida para cada sector de la sociedad y el mundo para Cristo. Y ahí hay 3 fundamentos para recordarlos, que es el Evangelio para cada estudiante, un movimiento para cada campus, discípulos multiplicadores en y para cada nación. Y esto quiero que después ustedes lo puedan tener, que lo puedan leer, porque esta visión nos da hacia dónde nos estamos yendo y qué es lo que queremos hacer. Sabemos que queremos ganar, edificar, enviar, y eso, todos los componentes están trabajando en eso, los atletas, MGI, todos los profesionales, todos están trabajando en ganar, edificar, enviar, pero como estudiantes estamos trabajando en llevar el Evangelio a cada campus, a cada facultad. Y ustedes ven esos puntos que están ahí. Esa es una imagen de Argentina y cada punto representa dónde hay facultades. Ahí están las facultades públicas, pero podrían estar las facultades privadas y son muchos más. Así que imagínense, miren esos puntos nomás y son los puntos de donde hay facultades dentro de nuestro país. En cada facultad hay 40.000, 50.000, 80, 100, depende de la ciudad, la población, una población inmensa de estudiantes. Entonces, el mensaje de Cristo para cada estudiante. Un movimiento en cada campus y discípulos de por vida y para cada nación. Pero para eso necesitamos ser un movimiento transformado por el Espíritu y enviados como hacedores de discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos en esa es nuestra dirección. Bueno, ahora vamos así a la siguiente parte. Y ahí está el versículo que se ha elegido como versículo lema, Juan 20. Bien, ahí está así. Por eso está el enviado, Juan 20, del 19 al 23. Pero yo quiero leer con ustedes un instante antes. Esta es la escena posterior a la Pascua, digamos. Esto es el domingo de Pascua, el día que Cristo resucita. Este es el momento, esa es la escena. Y hay una escena que no está ahí, que no la puse, pero estaba acá ahora y estuve pensando y quiero agregarle a eso esta parte. Esto está en el capítulo 20, pero en el versículo 15. Y dice así: esta es la escena del sepulcro. Para ponerle el contexto, es el momento en el que Cristo resucita, está el sepulcro y hay una persona que va corriendo al sepulcro y es María. Y dice Jesús: ¿por qué llora, mujer? ¿A quién busca? Y ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde está. María, le dice Jesús. Y ella se volvió y exclamó: Rabí, que es maestro. Suéltame, le dice Jesús, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y dile: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes.
Y ahí María volvió y le contó a los discípulos lo que estaba pasando. Ahora ya le voy a contar por qué le introduje esto. Y ahora viene esta escena que dice, este domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y sus costados. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor y una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no lo perdonan, esos pecados no son perdonados. Y de acá, de esta escena, de esta situación, yo creo que puedan introducirse un poco en ese momento. ¿Quién era Jesús para ellos? Su maestro. Era un amigo, era su líder, era alguien cercano, alguien que le estaba mostrando la relación con el Padre. Él les decía, vengan a mí y yo les llevo al Padre. Ellos estaban en ese proceso. Los seguidores de Jesús eran sus seguidores, eran sus discípulos, personas a quienes habían entablado una relación de amistad muy fuerte, habían compartido situaciones muy fuertes. Entonces, ¿qué pasó ahora? Se había ido, Cristo había muerto. Había pasado una situación y no era una muerte común, fue una muerte muy dramática, fue una muerte como estaba hablado a través de los profetas que iba a suceder. Entonces, uno no se repone de una situación así de un día para el otro. Digamos, uno queda en un momento de shock. Estaban en shock todos ellos. Estaban en una situación de espanto, preocupados, angustiados, tristes. Ahora, en esta escena, María, yo quiero que piensen en ella, porque María tiene una acción distinta, capaz al resto. María corre al sepulcro, se va a ver dónde está. ¿Por qué? Porque había una promesa. Y esa promesa era que Él iba a resucitar. Ella quería ir a ver qué pasó. No sé, me voy a ver si pasó algo. Y en ese ir a ver, en ese ir corriendo a ver, ella se encuentra con el maestro, pero no le reconoce. ¿Por qué? Porque Él había resucitado, era posterior, por eso nosotros leemos esta escena, pero es muy fuerte este momento, es muy fuerte en la historia, porque de haber estado, nadie había resucitado, nadie había muerto, nadie había vuelto de la muerte, era algo paradigmático, era un cambio de cosmovisión, volver de la muerte. Él estaba ahí presente y Él le llama por su nombre, María, María. Y esto es algo que sigue pasando hasta el día de hoy. Él nos llama por nuestros nombres. Cuando nosotros nos encontramos con Él, Él nos llama por nuestro nombre. Por eso le conté mi testimonio, porque para mí irme a ese campamento aquella vez fue como correr de algo. Yo estaba escapando. La realidad era que yo estaba saturado en mi ciudad, estaba cansado, había tenido malas relaciones, estaba angustiado, mi vida era religiosa y yo me quería encontrar con Él. Tenía sed, tenía hambre de encontrarme con Cristo y corría a Él. Y en ese campamento había un montón de gente, muchos estudiantes, gente que no me conocía, yo no conocía a nadie, pero ahí escuché su voz diciéndome, Sergio, 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 Él te llama por tu nombre. Y eso es muy fuerte. Él le llamó y le dice, María. Y mirá lo que le dice acá. Le dice, suéltame, porque María en la emoción, imagínense, es un amigo, le quiso tocar. No, todavía no, le dice. Pero le dice, ve más bien a mis hermanos y dile, vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes. Y esto es fuerte, porque Jesús había resucitado y estaba hablando de que ya había ido al Padre, pero ahora ustedes son mis hermanos. Le estaba posicionando, había una identidad que se estaba manifestando. Era la identidad de que sos hija del Padre. Lo que ayer, todos estos días se vino hablando de esta redención, lo que estuvieron en los talleres, los diferentes talleres, todo tiene que ver con la causa de que Cristo resucitó. Ahora Él ya nos redimió, ahora Él ya pagó, digamos, ese precio que era imposible. Él hizo el sacrificio en la cruz, pagó por nosotros y somos hijos. En ese preciso momento Él estaba transmitiendo y dice, María, anda a decirle a ellos de que yo estoy vivo. Anda a decirle a ellos de que he vuelto, que fui al Padre y ahora también es el Padre de ustedes. Y ahí vamos a lo que pasa acá. María es llamada por su nombre. Yo quiero que vos puedas
Si todavía no escuchaste la voz de Jesús hablándote, pregúntale. Porque el Padre a su propio Hijo le llama, este es mi Hijo amado. Cuando fue bautizado y cuando estaba en la cruz, este es mi Hijo amado. Y yo creo que eso es muy fuerte. Y a veces nosotros vivimos en un contexto de iglesia, vivimos en contexto de actividades religiosas, pero no escuchamos en ese activismo y en ese hacer, no escuchamos al Padre llamándonos. No le escuchamos porque estamos saturados, estamos cargando nuestras culpas, nuestros dolores, cargando con nuestros pecados y no podemos escuchar. Y Él quiere darte una misión, Él quiere envisionarte, Él quiere decirte de sus propósitos, de los planes, como dicen en los Salmos, dice aún lo que estaba proyectado de antes, como dicen Efesios, que fuimos gestionados antes de la fundación del mundo. Y el salmista decía, cuéntame de eso. Bueno, esos planes Él te quiere contar, de esos planes Él quiere hablar con vos, de esos planes fue con los que yo me encontré. ¿Esto querés que haga? Y claro, en mi interior había un deseo por alcanzar algo, pero no tenía herramienta, no tenía recursos, mi mente era una nebulosa, estaba en un caos de cosas, no sabía con quién me iba a poner de novio, no sabía, estaba eligiendo personas. Y cuando Dios empezó a hablar a mi vida, se empezaron a disipar todas esas nubes, se empezaron a disipar como las nubes de acá que se disiparon, que corrieron todas las nubes y empecé a escuchar su voz y empecé a decir, ¿esto querés que haga? Bueno, esto voy a hacer. Pero miren cómo estaban los discípulos y ahí vamos a la otra placa. Yo separé esta escena en 3 etapas y la primera etapa es la situación en la que a veces nos encontramos todos. Y estos discípulos que eran amigos de Jesús, que habían vivido con Él, que habían experimentado muchas cosas, en esa primera etapa dice, ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, pero estaban con miedo. Yo puse acá, nosotros lloramos por las cosas que pasaron y no salieron como lo esperábamos y eso nos deja mal. Esa es una situación, ese es un estado. Y a veces estamos así. A veces venimos a estos eventos, venimos a los campamentos, estamos en un discipulado, pero estamos con las puertas cerradas. Estamos con miedo, estamos de una situación que fue de duelo. No le podemos culpar por estar con las puertas cerradas. Porque si analizamos ese entorno, los judíos, ¿qué pasaba? No lo querían. Les molestaba porque era alguien que le proclamaban rey de los judíos y ellos no querían a ese rey, entonces todos los seguidores de ese rey tenían que ser liquidados. Los romanos le molestaba porque tenían un emperador que ya era el rey y ellos querían proclamar a otro rey, entonces a la cultura le molestaba, al status quo del momento les molestaba, a todos los vecinos del entorno les molestaba, entonces murió su seguidor, ¿qué iban a hacer ellos? Nos encerramos y no sé, algo tiene que pasar. Estaban con miedo. A quien ellos amaban, que era su maestro, ahora estaba muerto, estaban en un duelo, estaban en un momento de shock, entonces no los podemos culpar. Pero es un estado de situación en el que a veces nosotros nos encontramos así. Hay momentos en los que nos encerramos, estamos con miedo, lloramos por lo que perdimos. Un amigo, un familiar, una materia, una carrera, el tiempo que perdimos y estamos encerrados llorando por esas situaciones de vida. Ayer le contaba que cuando yo llegué a este movimiento no era un estudiante jovencito como ustedes, era joven, pero yo ya estaba en mis últimos años de la carrera. Ya yo en mi mente ya me estaba proyectando para otra cosa. ¿Por qué tenía que volver a la universidad? Si ya estaba saliendo, es más, me hubiera ido con los profesionales. Pero Dios me decía, la universidad. Y uno a veces llora por esas cosas, porque no entiende a lo que Dios te... Ayer dijo, no sé quién dijo estos días, es difícil a veces entender cuando Dios viene a hablar, creo que Salina fue, es difícil a veces entender, pero acá yo le estaba diciendo a ellos, bueno, ahora vamos a ver lo que le estaba diciendo, pero ellos estaban en una situación de encierro. Y les cuento esto porque cuando yo vengo a ese campamento, a ese primer campamento, mi vida estaba así. Tenía las ventanas cerradas, tenía las puertas cerradas, me veían llorar, pero no sabían por qué lloraba. Estaba afligido, pero nadie sabía lo que me estaba pasando. Y a veces estamos así, no queremos que nadie entre a mi vida. No queremos abrir las ventanas ni las puertas porque se va a ver el caos que hay adentro, o se va a ver el dolor, o se va a ver la tristeza, se va a ver el pecado, la suciedad, la mugre. Y nosotros nos encerramos y no queremos y decimos, no,
la cultura de la universidad me está matando. La cultura de la Argentina, lo que está pasando en el país, está matando a mi familia, me está matando a mí. Era lo que estaba pasando acá. Esa cultura era un caos total. Era una cultura que no iba a frenarse por ellos, iba a seguir creciendo, iba a seguir avanzando, iba a seguir innovando en cosas, pero el mensaje para ellos era distinto. Y creo que vos puedas hoy, porque va a venir este llamado de Dios, pero si vos seguís encerrado, no vas a poder hacer lo que viene, vas a seguir ahí. Yo puse, no nos deja cumplir nuestro propósito y nos cerramos. Hay un propósito. Y a veces uno dice, pero ¿tendrá un propósito Dios sí tiene un propósito para cada uno de nosotros, con la carrera que elegiste, en la facultad donde estás, en la ciudad donde estás, de dónde he venido, sí hay un propósito de Dios, sí creo que Él nos ha llamado, el propósito general de llevar el mensaje de Cristo, pero con tus habilidades, con tus dones, con tus capacidades, en donde estás estudiando. Ahí Él tiene un propósito, pero tenés que abrir las puertas, abrir las ventanas. Ahora, ¿qué pasa acá? Y vamos a la siguiente escena. Y dice así, de pronto, ¿estamos ahí? Bien. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. De pronto sucede. A mí me encanta esa palabra que dice de pronto, porque Jesús podría haber golpeado la puerta, ¿no es cierto? Acá. Ahí. Muchachos, estoy acá afuera, ya volví, resucité. Jesús podría haberle golpeado la ventana, acá. Hey María, estoy acá, estoy afuera, ábranme la puerta. Sí lo podría haber hecho. Pero Jesús de pronto irrumpe en esa escena. De pronto Él aparece en ese lugar. Y eso me encantó cuando estaba leyendo porque lo llevo a mi vida, pero hablando con una y otra persona veo que Jesús sigue apareciendo. Y ahí puse una palabra, disruptivo. Sigue apareciendo de manera disruptiva en nuestras vidas. Él genera la disrupción porque estamos en un caos emocional, estamos en un caos de dolor, de duelos, de dejar cosas. Los cambios no son fáciles, nos cuestan. Estamos en ese caos, entonces Él aparece en un momento en nuestra escena de la vida. Y yo a esto lo llevo cuando a ustedes le compartieron de Cristo en la universidad. Muchas veces dicen, pero yo no vine a buscar a Jesús en este stand, vine para ver qué onda. Y de golpe alguien le estaba hablando de Jesús. Es Jesús siendo disruptivo. Cuando yo me fui al campamento, yo no fui a buscar un llamado para ir a la universidad. No fui a buscar. Fui a buscar un escape. Un escape de, conocer gente nueva, qué onda, a ver estos campamentos. Pero en esa escena se aparece Jesús. En ese campamento Jesús estaba apareciendo en mi escena y yo llorando. Ay, no, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Y Él estaba ahí en ese momento diciéndome, acá estoy. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos dice. Pero quiero que te veas dónde estás hoy. Porque Jesús va a aparecer y yo sé que si vos viniste acá porque alguien te invitó, porque alguien te dijo, mira, te vamos a becar, te vamos a ayudar, te vamos a traer, tenés que estar, es porque Jesús quiere aparecer en tu escena y lo está haciendo hoy acá. Si no, no ibas a estar acá. Ibas a estar llorando, angustiado, angustiada, siguiendo en la monotonía de la vida, porque algo que mi vida era monótona. Y yo le decía, Señor, en la iglesia siempre se habla de la vida cristiana es una aventura. Escucho a muchos que dicen, yo no veo nada de la aventura. Yo no tengo ninguna aventura, nada. Me voy a la universidad todos los días, voy los domingos. A veces me disfrazo de payaso, a veces me pinto la cara, toco la trompeta, hago esto, un poco acá, un poco allá, pero me gusta una chica, no sé, no me da bolilla. Mi vida era así. Y no tenía una relación con Jesús. Pero cuando Jesús viene a nuestra vida, empieza a cambiar todo. Y acá puse, Jesús tiene que captar nuestra atención. Porque estamos llorando, estamos afligidos, estamos ahí lamentándonos. Entonces Él tiene que captar nuestra atención. Él irrumpe en un momento en nuestra escena. Y lo que hace ahí es le dice, Jesús estaba de pie en medio de ellos y le dice, paz sea con ustedes. Y es ese shalom, ese descanso. Nosotros no podríamos descansar. El hombre, si no era redimido por Cristo, no iba a encontrar nunca el descanso. Nunca iba a encontrar ese descanso por más que descanse el día sábado, descanse el domingo. No lo iba a hacer porque solo lo encontramos en Él. Y en ese momento Jesús aparece y le dice, Shalom, le dice, paz, paz muchachos.
pero era una paz nueva, tenía un significado nuevo, porque le estaba diciendo, la vida misma estaba presente, diciéndole, ahora descansen. Pero ¿saben por qué descansaban? Porque había una carga de pecado. Había una carga del pecado que no lo podíamos pagar, no lo podíamos sacar de encima. Había una separación entre el Padre y nosotros, sus hijos, una separación, una grieta fuertísima que no lo podíamos hacer. Pero en ese preciso momento Jesús había saldado la cuenta. Jesús había vuelto para decir, Sergio, te perdono. Sergio, ahora puedes entrar al Padre. Eso fue lo que pasó en mi vida. Jesús me vino a decir, Sergio, quiero que descanses ahora. Shalom. En un campamento como este, Jesús me trajo paz. Mi mente estaba turbada, estaba agitada, estaba saturada de cosas. Y Jesús me dijo, quiero que tengas paz. Y es lo que hace con sus discípulos. Le dice, paz, tengan paz. Chicos y chicas, somos jóvenes. Ustedes son más jóvenes que yo y otro un poco más grande. Pero en nuestra vida estamos cargados con muchas cosas. Y Jesús quiere que encuentres esa paz en Él. No podés ser un seguidor de Cristo, agitado, con muchas cosas. Tenemos que encontrar la paz en Él. Y Jesús le dice, tengan paz. ¿Y qué hace ahí? Les muestra la marca, sus heridas. Imagínense que Jesús resucitó. Podría haberse hecho, no sé cómo se llama, un listing completo de la cara, de la piel. Acá está una piel, qué sé yo, suave, mansa. Digamos, todos los estéticos de este tiempo, que es una era muy estética, usamos nuestra selfie y todos para hacernos arreglos en la cara, no sé, cambiarnos los ojos, la boca, el pelo, cualquier cosa. Bueno, Jesús podría haber hecho todo eso, pero ¿qué? Él le muestra, acá está. Y eso me llamó la atención, porque esas heridas, esa marca personal, es la que también llevamos nosotros. Y nosotros a veces venimos a estos campamentos y decimos, bueno, ahora yo vuelvo renovado, sí, soy otra persona, y querés como borrar tu historia. Pero esa historia, Cristo la dejó presente. Él la dejó presente. Me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué? Porque tu historia va a ser la que después va a sanar a otros. La historia por la que hoy estás decidiendo. Nuestra historia con mi esposa, mi historia de haber llegado al campamento y ella también se cuenta, y aún nuestra historia de familia es parte de lo que hoy nos duele, sí, nos duele. Hemos pasado momentos de llorar mucho, pero Jesús sigue sanando y esas historias siguen como marcas, como tatuajes, que algunos tienen tatuajes, pero esos son tatuajes de la vida. Tatuajes que marcan y tienen un peso, que tienen un significado. Nuestro hijo, nuestra familia, todo es parte de ese tatuaje llevado en el corazón, pero sanado por Cristo, redimido en Él. Y Jesús acá le muestra esas marcas. Eso es fuerte, es como que, muchachos, miren la marca que tengo acá, miren este tatuaje. Ay, cómo dolió eso. Y no tenía uno solo, porque yo me pongo a pensar y digo, si tenía ese, habrá tenido todos. Habrán quedado su marca en su espalda, habrán quedado marcas acá. Pero él estaba sano, él era otra persona, porque María no lo reconoce. María, cuando lo ve en el sepulcro, no le dijo, Señor, usted no se llevó el cuerpo, no le conoció. Si había caminado 3 años o 2 años con él, ¿por qué no le conoció? Porque su cuerpo era resplandeciente, pero él le mostró y las marcas estaban. Esas marcas, chicos, son las que vos también tenés marca de lo que te pasó. También tenés marca de lo que te tocó vivir. Llevamos esas marcas de nuestra propia historia. Pero Jesús les muestra que también tenía sus marcas. El dolor, ese dolor representaba el rechazo. Ese dolor representaba el haber sido escupido, maltratado, golpeado. Un día le estaban venerando con las palmeras y a los 5 o 6 días la estaban crucificando. Que lo maten a él, eso marcó. Ese rechazo, ese abandono, todas esas cosas marcaron en su corazón. Cuando él le mostraba esas marcas, representaba todo eso. Pero Jesús acá están, les dice, acá están. Pero esas marcas ahora estaban redimidas. Y en ese momento, cuando él le mostró las marcas, miren lo que pasa con ellos. Dice, se llenaron de alegría. Se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y una vez más, él le volvió a decir, Shalom. Otra vez le dijo paz. Chicos, cuando Cristo viene a nuestras vidas y redime
y somos llenados por su Espíritu Santo, algo empieza a pasar, algo tiene que pasar. Y yo les digo, muchas veces volvemos a nuestra tristeza, volvemos a nuestro dolor, queremos cerrar las ventanas y las puertas, pero tenemos que dejar que su Espíritu venga, que su Espíritu nos llene, porque cuando Él nos llena hay un cambio de estado, de tristeza profunda, de dolor profundo, hay un cambio de estado y se llenaron de alegría. Se llenaron de alegría. Ahora, ¿las marcas se fueron? No, las marcas siguen. Esas marcas de tu historia siguen y las vas a cargar por toda la vida. Cargo con las marcas de mi historia y en el proceso me voy marcando otra vez, van apareciendo, pero nos llenamos de su Espíritu. Cristo viene a nuestra vida. Él se aparece disruptivamente nuevamente para sanar. Y acá en esta escena Jesús les dice a ellos, Shalom, otra vez. Otra vez, chicos, ustedes están emprendiendo un viaje al llamado que Dios está poniendo en su corazón, o los va a marcar, o los va a poner. Yo luché en ese campamento, menos mal que eran 9 días. En esos 9 días, ahora se acortaron los tiempos, ¿no? Estamos en la etapa final, entonces dice, se acortan los tiempos y los campamentos duran menos. Vamos a ver si después se hacen más largos los campamentos. Pero es decir que si se acortaron los tiempos, para hoy Dios te tuvo que haber hablado. Ya para hoy ya tenés que estar decidiéndote porque mirá que mañana ya tenés que ya salir renovado. Bueno, no es tan así. Pero, ¿qué pasa? Dios empezó un proceso en mi corazón. En ese momento tuve que decidir qué iba a hacer. Cuando escuché su voz, tenía que decidir si volvía a hacer eso en la universidad o no. Pero estaba decidiendo en mi mente y en mi corazón y tomando pasos de acción. Quiero invitarte a eso porque a veces nos emocionamos. ¡Ay, qué lindo que está esto! Anoche estuvo precioso el tiempo de adoración acá, fue tremendo ese tiempo, se sentía acá su presencia y me imagino que cada uno de ustedes en intimidad, porque es personal, ¿no? Digamos, hay cosas que pasan en grupo, en esta grupalidad, en esta búsqueda, su espíritu se estaba manifestando, pero estaba siendo personal a cada uno de nosotros, al mismo tiempo que Él estaba acá en la totalidad, estaba personal. Así estaba pasando acá, como María fue personal y le dijo, María, me dijo Sergio, y yo quiero que vos busques esa intimidad con Él, que escuches su voz hablándote, que escuches la voz de Él diciéndote, en esa campus quiero verte, en esa facultad quiero verte. También que hables de las heridas, que hables de los procesos, porque esas marcas van a estar, pero cuando Él viene, Él las restituye, Él viene a sanar. Ahora, el proceso de mi corazón no fue tan rápido. Yo volví a mi casa y me encontraba perdido de vuelta, pero empecé a tomar decisiones. La primera, ¿saben cuál fue? Hablar con Ruth. Ay, esa fue difícil. Ay, yo quería decirle todo lo que me había pasado, pero también quería decirle que quería que ella sea mi novia, porque había tomado una decisión y ahora estaba seguro que quería compartir el resto de mi vida con ella, pero yo era inseguro. Mi inseguridad venía de mi familia, mi inseguridad venía de que no había sido valorado, no había sido estimado, no me habían dado palabras de afirmación, no me habían empoderado en palabras, no tuve un padre que hizo mucho silencio, estuvo siempre, pero ha hecho mucho silencio, pero yo no entendía eso, entonces eso me costaba, entonces tenía que buscar en Dios y ahí hubieron mentores. Por eso siempre, no se queden solos. No se queden solos, necesitamos de esos mentores, necesitamos de esos líderes que estén al lado tuyo. No que te ordenen, que compartan con vos, que lloren con vos y que te digan, mira, no entiendo por qué lloras tanto, pero yo estoy con vos. Así que necesitamos estar con esas personas porque te van a ayudar, te van a orientar. Y en ese proceso de búsqueda, Jesús nos lleva, y miren lo que pasa en la siguiente etapa. Dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Está ahí? Ahí está. En esa siguiente etapa, Jesús podría haberle dicho un montón de cosas. Podría haberle contado, así es el infierno, así lo vencí, así pasó tal cosa. Ellos podrían haber preguntado muchas cosas, pero una sola cosa hace en ese momento. Una sola cosa. Imagínense, Jesús se aparece. ¿De qué nos querés contar? ¿Cómo es el cielo? ¿Y cómo es el Padre? Contanos, Jesús, no sé. Pero Jesús una sola cosa hace y dice, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Chicos, Él aparece en nuestras vidas y nos vuelve a recordar nuestra misión. Él aparece en nuestras vidas y nos vuelve a recordar de que como Él fue enviado por el Padre,
Él fue enviado por el Padre, nosotros también somos enviados por el Padre. Chicos, si nosotros queremos negarnos a esto, si nosotros queremos tachar esa parte de la Biblia y solamente conformarnos con borramos todo lo que significa el cristianismo. Porque Cristo vino a morir en una cruz. Él, en ese venir a morir, Él fue enviado a la tierra. Y Él dice que somos sus discípulos, sus seguidores. Y si somos discípulos de Él, vamos a padecer como Él. Pero en ese padecer significa que vamos a vivir los procesos que Él vivió. Él fue enviado por el Padre y escuchaba al Padre todo el tiempo y hacía lo que el Padre le decía y le indicaba. Hoy tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros y Él te envía. Él les envía a ustedes. A veces nosotros decimos, nosotros con Ruth conocimos esta organización y ahora estamos en Cru en esta organización. Hace 10 años que estamos sirviendo acá. Le preguntamos, ¿dónde querés, Señor, que sirvamos? Él nos indicó acá. Pero ustedes, cualquiera podría estar en otra organización o en otro lugar. Por eso tenés que discernir eso, tenés que buscar. Te invitamos a que vos le preguntes a Dios. Pero acá te vamos a invitar a que puedas encontrar ese propósito. Si hoy estás en la universidad mirando al entorno, la universidad, porque ¿qué pasa? El Padre le dice, yo los envío, y ahí le dice algo más. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no lo perdonan, esos pecados no son perdonados. ¿Qué significa esto? Que somos reconciliadores con el Padre. No es que a vos te perdono, bien, vos entras, vos no te perdono, quedás afuera. No, no es eso. Nosotros estamos llamados a reconciliar, a contar de que Cristo resucitó y que hoy nos reconcilia con el Padre, nos acerca al Padre. Es el mensaje que llevamos a la universidad, el mensaje que llevamos a la ciudad, que llevas al campus. Sos un hombre o una mujer que está reconciliando a personas que no tienen una relación con Dios, con el Padre, por intermedio de Jesús. Pero Jesús se manifiesta a través de tu vida. Él se manifiesta a través de tu vida. ¿Y en tu vida qué hace? Usa tu historia, tu testimonio, usa tus procesos, usa tu dolor, te usa a vos para que seas la persona de Cristo entrando en la universidad, entrando en el campus, compartiendo con amigos, con compañeros y contándole esto. Es lo que yo soy, es lo que era, pero me encontré con la vida. Un día Cristo fue disruptivo en mi vida y vos estás siendo disruptivo en la vida de un compañero. Cuando de golpe le estás contando, le estás hablando, estás teniendo una conversación espiritual. A esto Jesús nos envía. Yo los envío. Los envíos dice, yo los envío a ustedes. Ahora Cristo tenía sobre él toda autoridad, toda potestad, porque nos dice su palabra que cuando él vino, toda autoridad y toda potestad le había sido dada. Como en Mateo 28 nos dice, yo los envío a ustedes. Y la autoridad estaba en él y en esa autoridad somos enviados. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Puse una palabra ahí, alcanzar el territorio y cambio de cultura. Jesús recorría todos los pueblos y todas las aldeas, enseñando y anunciando las buenas nuevas del reino. Y quiero leerte esto porque ya me quedan pocos minutos, que no lo llegué a poner ahí, pero dice en Juan 16, del 4 al 15. En realidad es mejor para ustedes que me vaya. Porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y de juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Y la justicia está disponible porque voy al Padre. Si ustedes no me verán más, el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Y después dice, me glorificarán porque les contará todo lo que reciba de mí. El Espíritu Santo, es bueno que el Espíritu Santo haya venido. Él dijo, es bueno que me vaya porque ahora viene el Espíritu Santo y Él los va a guiar. Chicos, a veces estamos perdidos. ¿Qué tengo que hacer? El Espíritu Santo está con vos, está en vos. Y Él te va a guiar. Cuando estén en grupo, cuando digan, ¿cómo hacemos para empezar un movimiento en esta facultad, en este campus? Oren, busquen la guía del Espíritu Santo y Él los va a llevar. Háganlo así, pongan carteles acá, hagan una estrategia digital, vayan a hablar con el decano, con la decana, vayan a hablar con aquel grupo o aquella organización. El Espíritu Santo les va a guiar porque va a ser para glorificar al Padre. Todo lo que Él haga y todo lo que hagamos va a ser para glorificar al Padre.
Y quiero mostrarles esta última escena. Esto fue un relevamiento que hicimos el año pasado, de donde hay movimientos dentro de lo que es vida estudiantil en nuestro país. Esto fue el año pasado a principio y ahí marcábamos 8 provincias. Tucumán, Salta, Mendoza, Santa Fe, Paraná, Buenos Aires, Comodoro, Misiones. Y estamos proyectándonos y quiero involucrarlos a ustedes a pensar y a soñar en esto. Vamos a la otra. A que podamos llegar o alcanzar facultades donde aún no hay movimientos. Pero para eso, para ir a otro lugar, para ser enviado, tenemos que reconocer qué está pasando en nuestra ciudad. Cuando yo vine a este campamento, en Misiones no había un movimiento. En Misiones no había un movimiento dentro del campus. Y Dios me decía, volvé a Misiones, ahí en el campus. Cuando volví en la facultad de Económicas no había un movimiento, entonces tampoco sabía cómo hacer. Pero preguntando al Espíritu Santo y hablando con nuestros mentores, empezamos a buscar gente, amigos que nos ayuden. Amigos que sean parte, que entiendan esta visión, que quieran ser enviados. Y ahí Dios inició algo. Ustedes miran ese mapa y en cada uno de esos puntos naranja hay facultades, pero hoy no hay movimientos espirituales. En esas provincias, algunas están iniciando, otras todavía están en camino. Pero aún dentro de las ciudades, acá, Buenos Aires, hay un montón de facultades. Pero quiero mostrarle un poco más la otra. Este es la serie de campamentos que se han dado de enviados y quiero que ustedes vean que no están solos, que hay otros estudiantes dentro del país que están orando, que están buscando de Dios, que están siendo transformados por el Espíritu Santo para ser enviados, Si yo no soy transformado por el Espíritu Santo, es una actividad más. Ay, bueno, ahora tengo que ser enviado. No, tenés que escuchar su voz y ser transformados. Esto fue el equipo del Litoral. Ahí está Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Corrientes. Y fue en el mes de febrero. Todos esos estudiantes buscando de Dios y siendo enviados por Dios para alcanzar sus facultades. El otro, esto es en Tucumán. Los chicos de Tucumán hicieron un retiro de Alfa, que fue cierre de toda la actividad, y esto lo hicieron ahora en Tucumán y están viendo cosas extraordinarias porque están creyendo en el Espíritu Santo, están dependiendo de Él. Y me contaban, Sergio, vinieron un montón de chicos, pero ahora están con ideas nuevas para alcanzar las facultades de Tucumán, para ir a otras facultades o para establecerse donde no hay movimientos espirituales. La otra, eso fue en Salta, fue ahora hace una semana nomás. Esto fue en Salta, que también han venido gente de Cafayate y están orando para establecerse con fuerza, para alcanzar otras facultades, para poder también llegar a Jujuy y poder ahí orar y ver a Dios obrar en esas facultades. Y esta última, y esta es acá. Dice, fuerte su aplauso, chicos, esto es acá. Dice, en Semana Santa se convocaron a más de 110 estudiantes y profesionales en el campamento que afectarán la capital del país y serán envisionados para llevar la gran comisión al ser enviados. Chicos, esos son ustedes, estudiantes y profesionales que son enviados. El corazón del Padre está ansioso para tener intimidad con sus hijos. El corazón del Padre está ansioso para que aún los que no han conocido tengan esa intimidad, así como ustedes lo tuvieron anoche y como lo están teniendo acá en su conexión, en su corazón. Pero hay otros, vamos ahí al otro. Acá hay un mapa y esto es Buenos Aires y está toda la región, digamos, ahí del centro, pero son ciudades. Ahí dice Buenos Aires, Avellaneda, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Moreno, Merlo, Juan José Paso, Luján, San Martín. Capaz algunos de ustedes están en esas ciudades o tal vez no. Tal vez tendrán amigos, tal vez tendrán compañeros o conocerán a alguien, pero que empiecen a orar para iniciar un mover de Dios, para ser parte de lo que Dios quiere hacer, porque nosotros con nuestra fuerza, yo no quiero que suene como tenés que hacer, porque yo hice mucho tiempo. Quiero que ustedes sean enviados por el Padre, que ustedes escuchen su voz. A veces dicen, bueno, me lo dijo, escuché, me emocionó la palabra que dijo la persona que estaba al frente, pero tiene que ser una convicción del Espíritu en tu corazón. Tiene que ser
una sensibilidad de haber escuchado su voz. A mí me confrontó la primera vez que escuché su voz, porque yo venía de una iglesia que esperaba que me toquen, o esperaba que alguien venga y me diga algo al oído, o esperaba que, no sé, me pase alguna cosa rara. Y no pasó nada de eso. Fue su voz muy fuerte. Y me emociona porque tuve una segunda vez. Yo no quería ser misionero. No quería ser. Mi esposa, cuando yo la conocí, ella me dijo, Sergio, yo quiero ser misionera y quiero ir al África. Ay, le digo, Ruth, eso no, amor. En ese momento le digo, amor, lo del África encima. Le digo, al África no, le digo. Y yo voy a hablar para que te salga esa idea de la cabeza de ser misionero. Y no sabía que Cru era un movimiento misionero. Me engañaron, dije yo. Yo pensé que eran todo re cool, campamentos, pileta, todas cosas así. No sabía que eran misioneros. Y yo algo le dije, mira, amor, yo voy a ser arquitecto, yo te voy a financiar a vos tu proyecto, tranquila. Plata no me va a faltar, decía yo, viste, en esa idea. Yo te voy a financiar, pero yo viviendo como misionero, no, eso no. Nos casamos y tuvimos un proceso de 2 años. Y al cabo de 2 años volví a escuchar la voz de Dios. Y fue muy fuerte. Fue en un campamento así. Y estaba en el campamento yo tranquilo. Tenía mi vida, tenía mi estudio, tenía ingresos. Y Dios me dice, yo quiero que me sirvas a tiempo completo. Y yo a veces les digo a la gente, no tienen que ser todo tiempo completo. No. Tienen que escuchar lo que el Padre tiene para ustedes. Y Dios me dice, yo quiero que me sirvas a tiempo completo. Y para mí fue fuerte. Y a veces me emociono porque recuerdo y son como que yo estaba encerrado en mis ventanas de vuelta, con mis puertas en un lugar seguro. Y Él me decía, yo quiero que me sirvas. Porque todo lo que recibiste yo te lo di. Y ahora quiero que me sirvas. Porque yo no podía invertir tiempo en edificar en la vida de las personas. Porque estaba con los clientes, estaba con el estudio, estaba con la constructora, estaba comprando materiales y no podía. Y venían mis discípulos ahí, estaban ahí en casa y yo, dale que ya tenés que irte porque yo me tengo que ir a hacer otra cosa. Así era esa segunda etapa de mi vida. Y Dios de vuelta en un campamento como este volvió a decirme, yo quiero que me sirvas, quiero que edifiques en la vida de las personas. Quiero que tengas fe, porque yo tenía miedo de las finanzas. De levantar finanzas, para mí eso era un terror. Por mi historia, por mis viejos, por lo que me dijeron. Y Él me dijo, yo te sostuve, te di los proyectos, te di oportunidades, yo te voy a sostener. Y eso fue fuerte. Y yo dije, bueno, Señor, esto otra vez tu voz. Voy a hablar con mi esposa. Dije yo, si vos le hablas a ella, bueno, entonces vamos para adelante. ¿Y para qué? Justo a Ruth, viste que ella ya venía con otras ideas. En ese campamento le digo, amor, Dios me habló esto, no sé, escuché esta voz de servir a tiempo completo. Le dije, no sé, ¿vos qué pensás? Y ella me dice, bueno, me dice ya, dale, vamos a hacer. ¿En serio? Le digo, sí, me dice, vamos a hacer, pero bueno, pongamos un tiempo, ¿hasta cuándo vamos a hacer tiempo completo? No sé. Y hablamos, en ese momento estaba Mario, nuestro director, y nos dice, bueno, pongamos un tiempo, 3 años. 3 años. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar tu estudio? Sí. Yo voy a dejar el estudio de arquitectura, voy a hablar con mi socia, voy a dejar todo, va a ser un tiempo de transición, 1 año, para acomodar las cosas y después yo me salgo. Y eso fue fuerte, porque fue dar pasos de acción al escuchar la voz de Dios, ser obediente a Él, ser obediente. Yo te digo que si Él te está hablando y te está pidiendo algo, no lo dejes pasar. No dejes que dentro de 10 años yo me ponga a pensar y hoy para mí me encanta mi vida. Hoy me encanta mi vida, pero yo digo, si hace 10 años atrás yo le hubiera dicho que no, capaz iba a estar su voz resonando en mi corazón y yo recordando, ay, ¿por qué no te serví? ¿Por qué no te serví, Señor? Porque si lo tenés a Él, lo tenés todo. Como dice esa canción, si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. Y me acuerdo y digo, Señor, gracias. Porque en ese momento dije, sí. Y tenía la persona correcta. Mi esposa dijo, sí, nos vamos. Si ella me decía, no, ¿sabe qué? Seamos profesionales nomás, Sergio, porque es... Pero no digo que es malo, porque si estás llamado a ser un profesional, escucha la voz de Dios, porque Dios te quiere en ese lugar, en esa oficina, en ese lugar de salud o en ese estado de gobierno. Si Él te llamó a escuchar su voz, tienes que escuchar su voz a lo que Él te pide. Y mi esposa me dijo, vamos, 3 años íbamos a estar. Y ya han pasado 10 años.
10 años donde vimos su gracia. Él nos sostiene, vemos su provisión, vemos su cuidado. Cuando íbamos a tener nuestro hijo, yo dije, ay Señor, ¿cómo se nos ocurre adoptar si es tan caótico? Hay un montón de recursos y cosas que hay que tener. Y Dios empezó a sorprendernos en nuestras finanzas. Personas que en ese momento, en el tiempo justo antes de la adopción, nos sorprendieron. Entonces vimos la providencia de Dios. Y así llegó Ezequiel. Y Dios sigue haciendo cosas que me sorprenden, porque es su cuidado, es su mano. Pero yo tengo que ir a intimidad, a estar en intimidad con Él. Si me quiero encerrar de vuelta, cerrar mis ventanas, Él se aparece en mi vida disruptivamente a través de un amigo, Pedro, a través de un discípulo que me dice, che, Sergio, y yo escucho la voz de Dios a través de personas como ustedes. Anoche escuché la voz de Dios acá, viéndole adorar a ustedes. Digo, Señor, estás levantando gente. Entonces quiero animarte a que vos puedas tomar ese llamado. Quiero invitarte a que vos puedas decir, Señor, yo quiero ser un seguidor tuyo. Sé que tenés heridas. Tenemos heridas, todos tenemos heridas, pero Él va a sanar esas heridas. Él va a sanar tus heridas. Y en el proceso de ser enviado, tu carácter, tu corazón, le vas a ir conociendo más a Él, te vas a ir enamorando de Jesús, te vas a ir enamorando de Jesús. Y no te voy a prometer que va a ser una vida color de rosa, no, porque tenemos siempre hay pruebas de fe, pero vamos conociéndole a Jesús y vamos de su mano caminando. Así que a mí me gustaría que vos puedas, no sé, tal vez hacer algo simbólico. Ahí hay un mapa. Vamos a la otra. Esa es la ciudad de Buenos Aires, pero sé que hay gente acá de Córdoba, hay de otras ciudades. Y esos son puntos en donde hay personas que están estudiando o que están trabajando. Para las personas que están dentro de Líder Impact, para las personas que están en Atletas en Acción. Y Dios te está poniendo tal vez una ciudad, un lugar, una escuela o un barrio, que vos puedas accionar a eso, que vos en el día de hoy puedas hablar con algunos de los staff que están de diferentes componentes y contarle, mira, Dios me está hablando de esto, no sé qué hacer, pesa mi corazón. Habla con alguien. Pablo y Timoteo tenía un Pablo. Timoteo tenía un Pablo y Pablo le enseñó que Timoteo tenga a otras personas y que mentoree, que disipule a otras personas. Entonces no te quedes solo. Yo no me he quedado solo. He pasado por varios mentores. Hoy Pedro es mi mentor y amigo y compañero, confidente. Que vos puedas encontrar a alguien y contarle de tus procesos porque te van a ayudar. Vamos a estar ahí. Vamos a animarte a que escuches la voz de Dios y a que seas un enviado más. Me gustaría que te pongas en pie y que podamos... Si querés pasar acá como un símbolo de Señor, yo quiero ser enviado. Quiero ser enviado. Siempre van a haber miedos, porque los miedos de los discípulos no desaparecieron. Esta no fue la única escena en la que ellos tuvieron miedo. Hubieron otras instancias en que tuvieron miedo. Yo me enfrenté a otros miedos. Me volví a enfrentar a otros miedos. Cuando entré a tiempo completo fue un temor para mí. En el proceso de estos años, cuando entramos en una crisis que no podíamos tener hijos y con Ruth habíamos decidido antes de ponernos de novio que queríamos tener 3, pero que queríamos adoptar. Y dijo, bueno, no van a venir de la manera que buscamos, vamos por la adopción. Y no fue fácil la adopción. Fueron 4 años de espera. Entonces de vuelta me volví a encerrar. Otra vez uno se encuentra encerrado, pero Jesús es disruptivo. Y viene a tu vida en medio de tu dolor. Por eso no quiero decirte que esto es, ay, hoy te sanás y mañana es maravilla. Empieza un proceso, empezás a intimar con el Padre, empezás a conocer, a madurar, a caminar de su mano. Sentís su abrazo, sentís su mano y Él siente tu dolor. No estás solo. Por eso quiero animarte que en esta carrera, en este ser enviado como un misionero al campus, a la profesión que Él te llamó, a los atletas o aún a las misiones al mundo entero, que te aferres a Él. Tenés que tener intimidad con Él. Por eso quiero invitarle y vamos a adorar y ustedes pasen acá si quieren arrodillarse y vamos a orar con los staff que están por los que son enviados.